La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Estamos en contacto ya con Ronald Caso, él es gerente general de Boliviana de Aviación, con quien precisamente vamos a hablar sobre los vuelos solidarios que ha dispuesto la empresa estatal a raíz de estos conflictos concentrados especialmente en el centro del país, en Cochabamba, obviamente que afecta la conexión hacia Santa Cruz, hacia el occidente, hacia La Paz, ¿no? Y ahora también hacia el sur del país. Buen día, Ronald, le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Un gusto saludarlos y agradecidos por la posibilidad de informar a la población. Ronald, ¿bajo qué argumento se ha dispuesto estos vuelos solidarios? ¿Nos puede explicar, por favor? Gracias. Bueno, hay una afectación grande. Ustedes hacían un titular que mencionaba que hay 40.000 pasajeros que se mueven en el eje troncal. Es evidente, para tener una idea de magnitud de lo que significa el perjuicio de estos bloqueos, son aproximadamente 500 buses los que circulan diariamente en la troncal. Hay 400 minibuses, de acuerdo a los informes de la policía, entre ciudad y ciudad y entre ciudades y provincias, más de 600 camiones de carga cada día. Entonces, ese enorme volumen de transporte de personas y carga es el efecto directo de bloquear esta carretera. Sin embargo, lo que hace Boliviana de Aviación es poner vuelos solidarios, es poner algunos vuelos adicionales, pero nunca con la intención ni siquiera de querer aproximarse al volumen del transporte terrestre. Por tanto, es natural que haya una sobredemanda, es natural que tengamos una insatisfacción probablemente de alguna gente que no consigue un vuelo, pero mecánicamente es imposible pensar que un puente aéreo, que una cantidad de vuelos pueda suplantar un transporte enorme que significa el transporte terrestre. En esta tarea, miren, hemos estado todos estos días. Hoy vamos a completar 64 vuelos ya solidarios, separados de la operación normal que hace BOA todos los días, con tarifas especiales para tratar de ayudar a la gente que tiene mayor urgencia, y estamos dando algunas prioridades en aeropuerto, particularmente escogiendo a la gente que tiene una familia, niños, personas mayores, etcétera, darles alguna prioridad y atenderlos de manera directa. Estos vuelos solidarios, y gracias por la información que se despliega en pantalla, para hoy tenemos 6 vuelos programados, y esos vuelos tienen evidentemente una tarifa muy reducida, una tarifa que solamente cubre los costos mínimos de la operación de un avión, y están destinados precisamente a estas urgencias, estas necesidades que lamentablemente quedan en manifiesto después de un bloqueo tan intenso que hemos tenido todos estos días. Ronald, en ese tiempo, 64 vuelos, ¿cuánta gente fue transportada y de qué punto a qué punto con mayor intensidad? Bueno, son un poquito más de 7.700 personas beneficiadas con los vuelos solidarios. Principalmente la ruta La Paz-Cochabamba, Cochabamba-La Paz ha sido la más intensa, y también obviamente de Cochabamba hacia Santa Cruz, que también hemos tenido un efecto mayor. De La Paz a Viru, entre las 3 rutas ha tenido una menor demanda, pero el día de hoy, por ejemplo, ayer, la salida de Santa Cruz ha sido bastante más intensa. Pero bueno, ese es el movimiento que tenemos. Estamos tratando de ser parte de la solución, aunque no podemos resolverlo todo, pero bueno, seguiremos hoy trabajando con estos vuelos solidarios, y mientras dure el conflicto, lo seguiremos haciendo. Ronald, ahora esto seguramente significa un esfuerzo adicional para la empresa, no solo porque se rebajan los pasajes, sino porque seguramente hay que hacer cambios de itinerarios, en fin. ¿Cómo está esto planificado, Ronald? Bueno, nosotros tenemos una operación bastante intensa, normalmente son unos 130 vuelos al día.
Estos 130 significa que está involucrada gran parte de la flota de aviones y otra parte recibe mantenimiento y hacemos toda esa rotación cada día. Lo que estamos haciendo estos días es buscar algunas holguras dentro de la operación donde nos permita hacer un vuelo corto, por ejemplo, Cochabamba-La Paz o La Paz-Cochabamba, por eso que los horarios son tan diversos, digamos, o si no los hacemos al final del día recién. El resto de la operación se tiene que mantener de manera normal. Es interesante que sepa la población que, por ejemplo, un avión vuela de las 5 de la mañana hasta aproximadamente 9, 10 de la noche en una operación dentro de Bolivia, y a partir de las 10 de la noche recibe mantenimiento, es decir, que todo el equipo de mantenimiento trabaja entrando 10, 11 de la noche hasta las 5 de la mañana para volver a entregar el avión y que el avión pueda volver a operar. Entonces, con esto quiero decir que todo Boliviana de Aviación, toda la parte técnica operativa de Boliviana de Aviación, trabaja 24 horas para que la operación siga su curso normal. No podemos forzar un día porque si adelantamos o utilizamos aviones en mayor cantidad de horas un día, significa que podemos estar afectando el siguiente día. Por eso que hay que mantener los estándares, mantener esa rigurosidad tanto en la operación como en el mantenimiento de los aviones. Estamos en una situación crítica, pero estamos trabajando con toda dedicación, manteniendo también todos los estándares para seguridad de nuestros pasajeros. Ahora esto, Ronald, si no se soluciona, podría complicarse. El lunes, como ahora, los chicos ya tienen que estar otra vez en clases y muchos están de vacaciones, algunos en Santa Cruz, algunos de Santa Cruz acá en La Paz o en Cochabamba. Puede haber una mayor demanda. ¿Está BOA en condiciones de aumentar un poquito esta oferta de vuelos solidarios? Bueno, sí, nosotros podemos aumentar en algo los vuelos buscando estas holguras que hice mención. Hemos llegado a hacer hasta 12 vuelos solidarios en jueves, viernes, pero obviamente, recalco, no tenemos ninguna posibilidad de reemplazar el transporte terrestre. Entonces, bueno, también nosotros estamos optimistas en que pronto se resuelva este problema, retornemos a la normalidad, porque por supuesto no es grato que estemos en esta situación. Vamos a ponerle el máximo interés como empresa, vamos a seguir haciendo la operación, pero como todos los bolivianos estamos esperando una solución pronta a este conflicto. A ver, estamos ya en contacto con Williams Torres, hemos hablado con él la semana pasada, a ver cuánto ha evolucionado el conflicto, cuánto se ha incrementado, como presumía el senador del Movimiento al Socialismo, estos bloqueos. Senador, le saluda Rubén Atahuichi, estoy con mi compañero Antonio D'Alencia. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén, y un gran saludo también a Antonio, a sus órdenes. Al final no se ha resuelto el problema, hay continuación de los bloqueos esta semana, a pesar de que hay posibilidades de que las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa puedan acordar algo esta tarde en la convocatoria del presidente nato de la Asamblea, don David Choquehuanca, al diálogo. ¿Qué criterio tiene, senador? Rubén, bueno, no obstante de haber observado por qué No hay buena. Vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, un poquito tarde a esta reunión, cuando pudo haberlo hecho el pasado día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y espero para el día de hoy, de pronto salen con un justificativo que es poco serio, de decir que el presidente del Senado, Andrónico, que está en su semana regional y por tanto que no pudo haber asistido. No, son justificativos hasta irresponsables, eso no es correcto. Debió haberse, ya no vamos a estar presentes, no obstante que yo no estaré ahí, pese a que fui uno de los proyectistas del proyecto de ley 144. Se trabajó finalmente en
con presencia de fuerzas políticas, con presencia, reitero, en la Asamblea Legislativa. Pero por alguna razón que aún no alcanzo a entender, el vicepresidente convocó solo al jefe de bancada y no a los subjefes, cuando los subjefes somos, o por lo menos en el caso mío, tenía mucho que aportar en el debate, en la discusión y en la búsqueda de consenso. Pero bueno, estará el presidente Andrónico, estará el jefe de bancada, más, y también me imagino que estarán los jefes de bancada de las fuerzas opositoras con presencia parlamentaria. El día de hoy lo que esperamos es una actitud sensata del vicepresidente del Estado, y que no es con posturas ni con poses demagógicas mintiéndole al pueblo. Creo que el pueblo se ha cansado, está cansado. Los bloqueos no son otra cosa que una acción de molestia a la inacción del órgano ejecutivo, que permanentemente ha intentado responsabilizar de la falta de ley de convocatoria de elecciones judiciales a la Asamblea Legislativa. Ellos saben que es así. Cuando saben que frente a algunas sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales contrarias a la Constitución, emitidas por el Tribunal Constitucional, el órgano ejecutivo no se ha manifestado, no ha repudiado esta acción, mostrando una actitud de complacencia, pero además, reitero, de inacción, lo que deja ver de que pareciera que fueron ellos y son ellos los que están en contra de las elecciones. Nosotros queremos ratificar una vez más, somos, en lo personal, fui inclusive proyectista, soy el proyectista de un proyecto de ley reitero, de la abrogación de la ley 1104, de la eliminación de las salas constitucionales. Si quieren, luego conversamos también sobre este tema. También fui proyectista del proyecto de ley de suspensión de plazos procesales para magistrados de las 4 instituciones, 3 del órgano judicial y una del Tribunal Constitucional, dado que a partir de ahí pues no contamos con magistrados, no obstante del esfuerzo que hicieron de autoprorrogarse a través de la Declaración Constitucional 094. Estos temas hacen y tendrían que haber hecho de que mi persona debió haber estado presente en esta convocatoria para dar explicación, para exponer y debatir los alcances de cada uno de esos proyectos. Lastimosamente eso no ha ocurrido. Reitero, no entiendo las razones del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, pero estaremos atentos, esperando de que el día de hoy creo que demostramos que eso era posible a tiempo de trabajar la ley, el proyecto de ley 144, que ahora está en cuestión porque el diputado Juan José Jáuregui, de manera absolutamente injustificada, pidió para que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo que ellos a su vez, con la legitimación que supuestamente tenían, soliciten la consulta de constitucionalidad. Ahora sí estamos en contacto con Marcelo Pedrazas, él es diputado de Comunidad Ciudadana, que cuando se aprobó en senadores, ni siquiera los diputados conocían el proyecto de ley. A tal punto ha llegado la descoordinación que ni en el oficialismo se sabía que había una ley que ha sido aprobada en la Cámara de Senadores. Nos lo vamos a recordar esto con Marcelo Pedrazas. Marcelo, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio D'Alencia. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Para mí siempre un gusto poder estar con ustedes. Por intermedio suyo, un saludo afectuoso a todos los que siguen La Razón Radio. Igualmente, diputado, nosotros recordábamos la aprobación
del proyecto de ley 144 en la Cámara de Senadores aquel 31 de agosto. Esa vez, al día siguiente, hablamos con usted y nos decía que ni siquiera en la Cámara de Senadores sabían de cómo se ha coordinado en la Cámara de Diputados, sabían de cómo se había coordinado esta ley en la Cámara de Senadores. Ahora va a ser el punto inicial para las negociaciones políticas, con una comisión conformada ayer de 2 a 2 representantes en la Asamblea Legislativa por cada fuerza política. ¿Qué criterio tiene, diputado? Bueno, Rubén, no quiero desahuciar lo que va a pasar, pero hay otra vez un problema de incomprensión que tienen en la Asamblea Legislativa de la responsabilidad que tienen los asambleístas y las fuerzas políticas en este momento de la crisis. Obviamente una responsabilidad que es de atribución y sobre todo lo complejo que estamos viviendo, la culpa del movimiento al socialismo en un mayor porcentaje. Y le digo por qué. Otra vez se pretende tomar decisiones jurídicas ante un hecho político. Otra vez estamos politizando la justicia y estamos judicializando la política. Ayer, de manera, para mí, poco analítica, se firma un acuerdo en el cual se habla de una decisión que se va a tomar respecto a la reconducción del proceso de preselección. Se habla de la resolución del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de 2 artículos de ese proyecto de ley, pero no se habla absolutamente nada de la responsabilidad y qué va a suceder con estos magistrados que están prorrogados. Que ese es el tema de fondo para la oposición, más allá de que el evismo esté buscando algún pretexto más para una elección que para una justicia independiente y transparente. Para mí es la primera crítica que se la van a hacer desde la Asamblea Legislativa. No tomar una posición clara de cuál va a ser el camino respecto a estas autoridades, porque con ese acuerdo daría la impresión de que se va a enmarcar en el marco de la Declaración Constitucional y tendría que avalarse la decisión de prórroga de estos magistrados del órgano judicial, que no creo que sea para muchos colegas míos en la Asamblea un camino. Primer elemento. Y segundo elemento, que no es menos importante, Rubén, las personas que están dentro de estas comisiones que se han tomado el tiempo de hacer esta reunión el día de ayer y han definido a estos 2 parlamentarios por cada fuerza política, son personas que no gozan de la legitimidad de sus propias fuerzas políticas, y hay que decirlo de esa forma. En la Asamblea Legislativa hay una reconfiguración política de bloques políticos, donde los sujetos que estaban en la foto ayer, muchos no tienen ni la legitimidad para tomar una decisión, porque después no van a encontrar una posición al interior de las fuerzas políticas que avalen las decisiones que toman. Entonces, para mí esto es o funcionalidad o ya mucha inocencia, porque yo creo que lo que el gobierno quiere más bien es que esta crisis judicial pase en el tiempo, es decir, estamos cerca de fiestas que son fiestas que en Bolivia nadie las deja de lado, y por ahí tratar de estos días buscar algún tipo de llevar este tema más hacia adelante, patear la pelota, como se dice, pero no encuentro una solución que se vaya a dar de fondo después de la reunión del día de hoy. Diputado, usted nos dice que quienes firmaron ese papelito y salieron en la foto no gozan de la representatividad plena de sus organizaciones políticas. ¿Cómo es el caso de Comunidad Ciudadana? ¿Quiénes estuvieron ayer en la reunión y qué, como diríamos vulgarmente, qué pito tocan dentro de Comunidad Ciudadana? El jefe de bancada de la Cámara de Diputados está cuestionado por un grupo de Comunidad Ciudadana que tiene incluso una acción de amparo que no se ha cumplido respecto a la elección interna, por ejemplo. El mismo jefe de bancada de Comunidad Ciudadana que responde a una parte de la agrupación o la alianza, mejor dicho, que tiene representación política en la Asamblea, es cuestionado en las decisiones que toma, y va a pasar lo mismo que pasó aquella vez en el Senado, es decir, se juntan 2, 3 personas y después quieren bajar una línea sin ser críticos y sobre todo objetivos en el tema. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo? Para mí, la decisión que han tomado va a cuestionarse dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la propia alianza y dentro de la propia oposición. Yo he escuchado a los representantes de Creemos en sus 2 versiones, porque estaban como 2 jefes de bancada, en el caso de Comunidad Ciudadana que invitan solamente al señor Urquidi y al señor Sewane, que ya están trabajando técnicamente en continuar el proyecto en base a las recomendaciones y a la Declaración Constitucional. Pero la Declaración Constitucional, ¿acaso no había destruido el proyecto que presentaron ellos mismos? Y además la Declaración Constitucional tiene como un grave antecedente el hecho de que ellos en esa resolución ultrapetita están manteniéndose en el cargo los magistrados.
Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar un proyecto si el tema de fondo, que es el alejamiento y que dejen de insistir y desistan de su intención de seguir ocupando estos cargos quienes fenecieron el 31 de diciembre, no es parte del análisis? Entonces, yo no entiendo qué es lo que plantean. También he escuchado al presidente Choquehuanca decir que se ha llegado a un acuerdo, luego al jefe de bancada del MAS, que indica que técnicamente están trabajando los asesores. Este es un tema político, no es un tema de abogados interpretando lo que políticos han interpretado en el Tribunal Constitucional, porque no han tomado una posición judicial, jurídica, en el marco de la Constitución, han tenido una posición política acompañado con el gobierno para generar esta crisis judicial y magistrados que tengan una cierta vinculación con el Ejecutivo. Entonces, yo no sé cuál es el rol que van a tomar en este día. Me parece además mucha buena intención trabajar hoy día y hacer una reunión mañana cuando no se ha dado el escenario, ni siquiera el tiempo hace semanas atrás de analizar este tema justamente en estas vacaciones, y ahora se va a hacer en un día. Es bien complejo lo que va a venirse más adelante. Yo no encuentro una salida clara en la medida que las representantes de las fuerzas políticas, quienes tienen decisión a nivel nacional, no tomen posiciones más claras respecto al tema. Entonces estamos en contacto con Milton Barón Hidalgo, él es director general de DIRNOPLU, ¿no? Sí, es la Dirección Nacional Plurinacional del Notariado. Así es, del notariado. Esa es la sigla, esa es la institución. Vamos a hablar del proyecto Iberfides. Es una plataforma informática para Bolivia y España que permitirá emitir documentos notariales en el día. Y Bolivia va a implementar esta plataforma informática, siendo el primer país de la región en hacerlo. A ver, vamos a recibir la explicación de parte de Milton Barón. Milton, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Antonio. Saludar a ustedes y por intermedio suyo a la masiva audiencia del programa. Evidentemente, como usted lo indicaba, el proyecto Iberfides es una plataforma informática para la circulación segura de documentos, en este caso entre España y Bolivia. El pasado sábado hemos suscrito un memorándum de entendimiento entre la Dirección del Notariado Plurinacional y el Consejo General del Notariado Español. A través de esta herramienta tecnológica, los documentos van a estar ya para el tráfico jurídico, tanto en España o en Bolivia, en el día, en el instante. Eso significa que la atención va a mejorar, es un enorme beneficio para nuestros connacionales que se encuentran en España y también para las familias que se encuentran en nuestro país. Sabemos que la comunidad de bolivianos en España es grande, y el hecho de tener esta posibilidad de circular los documentos a través del proyecto Iberfides es una cosa que realmente nos va a ayudar muchísimo, porque se va a evitar demoras propias del envío de correspondencia y los costos también que esto supone. Decirle con mucha satisfacción que somos el primer país en ingresar a este proyecto Iberfides y concretar a través del instrumento que hemos suscrito el pasado jueves o mejor dicho, el pasado sábado en la ciudad de Santa Cruz. Milton, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. ¿Podríamos abundar un poquito más y expliquemos qué es el proyecto Iberfides? Antonio, buen día nuevamente. Sí, el proyecto Iberfides es una plataforma informática a través de la cual van a circular los documentos notariales que se hagan en España y que surtan efectos en nuestro país, o viceversa, que hagamos en Bolivia y que surtan efectos en España. Entonces, como quiera que la base del funcionamiento de esta plataforma es el Internet, en el momento en el que se termine de elaborar un documento en nuestro país, ya estará a disposición del destinatario en España y podrá salir al tráfico jurídico.
Esta es una herramienta que lo ha desarrollado España a través del Consejo General del Notariado, que a futuro va a poder interactuar con muchos otros países. Les decía que por lo pronto somos nosotros los primeros que estamos entrando en este proyecto, pero luego van a ir ingresando también otros países, de tal manera que el beneficio para nuestros connacionales que se encuentran ahora en España y también en otros países a futuro, igual los que están radicando en otros países se van a beneficiar. Por lo tanto, creo que es un tema de muchísimo beneficio. A ver, vamos a hablar, Rubén, de los bloqueos, de esto, de continúan, no continúan, a ver, ¿cuál es la determinación que se ha tomado desde el movimiento al socialismo? Estamos en contacto ya con su vicepresidente, don Gerardo García, él siempre tiene la gentileza de atendernos. Don Gerardo, ¿cómo está? Buen día, Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi, le saludamos de La Razón Radio. Muchas gracias, buenos días, compañero Antonio y compañero Rubén. Don Gerardo, ¿cómo está la situación en los bloqueos? ¿Cuál es el informe que tiene usted en este momento? Bueno, lamentablemente no tiene la voluntad de este gobierno, o especialmente David Choquehuanca, quien debería de convocar a la Asamblea, que es el presidente nato de la Asamblea. Hasta el momento siguen prorrogando, siguen postergando la cosa que ya deberían de convocar hoy día mismo, para poder levantar todo este problema de los bloqueos, que más bien al estar tardando mucho en esto de la convocatoria de una vez a instalar la Asamblea, hay más puntos de bloqueo, cada vez se está masificando y más gente movilizada. Lamentablemente hay mucha gente que se está perjudicando, lamentamos mucho, pero es la culpa de este gobierno que realmente anteriormente, el 2022, por ejemplo, con el tema del censo, igual ha postergado y ha habido 36 días de paro y de bloqueo. ¿Y quién ha provocado? Luis Arce Catacora, igual postergando el censo. Eso ha provocado, es causante y culpable el presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Entonces ahora lo mismo, están queriendo cansar, están queriendo prorrogar, levantar, o sea, permitir que estos prorrogados sigan siendo como autoridad. Ellos tienen que renunciar, ellos tienen que dejar de una vez y de esa manera y convocar a las elecciones judiciales. Inmediatamente el bloqueo se va a suspender. Es lo que han dicho nuestros dirigentes a nivel nacional. Por tanto, nosotros también estamos haciendo conocer a todos los hermanos y hermanas que este movimiento lo sentimos, lamentamos mucho, pero sin embargo no van a levantar. Los hermanos ya han determinado que esto se va a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que se saque la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y renuncien estos señores que realmente ya no son nada, no son autoridades, porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado han cumplido su gestión. Don Gerardo, ahora la comisión que se ha formado en la Asamblea Legislativa ha avanzado ya mucho en su trabajo y han resuelto 11 de 13 puntos. Se supone que hoy se reúnen para resolver los dos pendientes. Con esto ya se daría luz verde a la convocatoria a las elecciones judiciales. ¿No es esto suficiente, don Gerardo, como para iniciar el desbloqueo? Fíjese que estamos cerca de Carnaval, estamos cerca del inicio de clases, en fin. ¿Qué me puede decir sobre esto, don Gerardo? La determinación de nuestras organizaciones sociales han sido bastante claras. Mientras no se tenga la ley en mano, mientras no haya la convocatoria y no renuncien estos señores, esto no levantan. Entonces, David Choquehuanca ya debe instalar la Asamblea para poder de una vez sacar esa ley, aprobar esa ley de convocatoria, pues y estos señores queden ya sin efecto, ya no son nada, ya no son autoridades. Por lo tanto, esto reiteramos, si no lo quiere hacer David Choquehuanca, han pedido también nuestras organizaciones sociales, lo puede hacer nuestro presidente del Senado, el hermano Andrónico, a fin de salvar esta situación que estamos viviendo en el país. Todos estamos sufriendo en este momento, entonces seguramente en el transcurso de hoy día tomarán esas decisiones. Si no lo hace Choquehuanca, a fin de salvar la situación en el país, lo tendría que hacer nuestro hermano Andrónico, que es el presidente del Senado.
Ahora, don Gerardo, seguramente la ley puede tomar camino, puede tomar curso y se puede convocar, una vez aprobado el trabajo de la comisión, seguramente se puede convocar a la asamblea y trabajar inmediatamente, pero va a ser un poco difícil pedirles a los amigos que se han autoprorrogado que renuncien. Con la ley no sería suficiente y después buscar otros mecanismos para de una vez que los autoprorrogados, como se les dice, salgan de ese trabajo, don Gerardo. Mire, el tema que nosotros conocemos, nuestras bases, nuestros hermanos dirigentes, nuestros hermanos del Pacto de Unidad, quienes han promovido esta movilización frente a la terquedez del presidente y a la manipulación del presidente, vicepresidente y del ministro de Justicia y el ministro de Gobierno. Yo creo que esto es imposible que nuestras bases levanten. ¿Por qué? Porque siempre han tratado de hacerse la burla. Dicen una cosa, comprometen una cosa y después suspenden y ya ahí va a quedar en nada. Por eso, sabiendo eso, nuestros dirigentes es difícil que den paso a un costado. Van a seguir, ya se han sacrificado durante más de 10 días, creo que este tipo de bloqueo de las movilizaciones. Por tanto, se sigue masificando y se seguirá masificando si no sacan esta ley de convocatoria a elecciones del Poder Judicial. Nos vamos a nuestra primera entrevista. Estamos ya en contacto con Carola Arraya. Ella es directora de lucha contra la trata y tráfico de personas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las estadísticas, sobre la trata y tráfico de personas en Bolivia, gestión 2023. ¿Cómo hemos terminado? El Estado, las normas, las autoridades y los distintos órganos están atendiendo este problema. Vamos a escuchar de Carola Arraya sus consideraciones. Carola, buen día. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto saludarlos, Antonio, Rubén. Un gusto para mí estar en el programa. A través de ustedes, un saludo cordial a todos los que escuchan y se informan desde la mañanita con la radio, con La Razón. Sí, hay mucho que informar. Definitivamente tenemos en primera instancia, coordinación a través de diferentes espacios, si se puede decir. Primero, el Consejo Plurinacional, que se constituye en uno de los el principal espacio de coordinación, de toma de decisiones, etcétera, y por nuestro lado como Ministerio de Gobierno, nosotros teniendo la rectoría en la lucha contra el delito y los delitos transnacionales, entonces la lucha contra la trata de personas es una obligación que corresponde dentro de todas las acciones, las medidas que se deben tomar. De hecho, la ley 263, ustedes conocen, ha sido la que ha formulado, la que ha creado la dirección que hoy dirijo, y esta dirección pues tiene específicamente ese mandato, la lucha contra la trata de personas a través de diferentes mecanismos, la prevención, la persecución del delito y la sanción del delito, y la atención y la protección a las víctimas. Entonces, bajo estas tres miradas es que se llevan adelante diferentes acciones. Ustedes saben que el día de ayer han sido presentados por el viceministro de Seguridad Ciudadana los resultados de la gestión 2023 en todo lo que corresponde al área de nuestra acción. Eso significa seguridad ciudadana. Dentro de seguridad ciudadana tenemos trata de personas. Lo más importante que uno quiere saber y uno quiere escuchar son los datos, son las estadísticas. El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas ha emitido un primer informe, todavía es preliminar en el caso de trata de personas. Todos se preguntarán por qué, y aquí yo aprovecho el espacio para mencionar la estadística que se lleva adelante de trata de personas. Es sumamente complicada por una razón muy importante. Y es que en primera instancia, cuando una persona desaparece, cuando va a la policía, un familiar, y reporta a una persona desaparecida, se inicia inmediatamente un proceso de búsqueda y en el caso en que tengamos niños, niñas, adolescentes o que realmente se reconozca o se prevea un peligro contra la integridad de esta persona que ha desaparecido, inmediatamente se activa una denuncia en el Ministerio Público. Y todas estas pasan a ser denuncias de
no de personas desaparecidas, porque la desaparición de personas no es un delito per se. Entonces, la denuncia es trata de personas. Sin embargo, y déjame darte un dato, Rubén, el 2023 se han reportado en total a nivel nacional 3.409 casos de personas desaparecidas durante toda la gestión. Ese es un número grande, es realmente un número enorme. Sin embargo, de estas 3.409 personas, 2.924 han sido encontradas, han retornado a sus hogares, es decir, más del 80%, tenemos un alto porcentaje de personas que aparecen, que son encontradas por la policía luego de un periodo de investigación. Estamos hablando de los 2 días, máximo una semana en que estas personas son encontradas y vuelven a aparecer. Y existe 485 casos, de todos ellos que todavía continúan en investigación, entre varias... Estos datos han sido ofrecidos hacia los últimos días de diciembre, por lo tanto, ahí es donde tenemos el principal problema de la estadística de trata de personas. Entonces, por eso es que se demora siempre en poder obtener y limpiar toda esta base de datos dentro del Observatorio Boliviano, porque muchos de los datos presentados, tanto por Fiscalía, estas estadísticas que son presentadas de cierto tiempo, y incluso los datos del observatorio, pues contienen en sus estadísticas de trata de personas, estadísticas de personas desaparecidas que en muchos de los casos han sido encontradas, ¿no? En el caso de el observatorio, en los datos preliminares, el 2023 cerraba con 871 casos contra 724 del 2022. Entonces, simplemente a números fríos, podemos decir que tenemos un incremento de estos datos. Esto debe ser un motivo de análisis. En primera instancia, es atribuible a esta primera explicación que les menciono sobre las estadísticas de personas desaparecidas. Muchas de estas denuncias son de personas desaparecidas que incluso han retornado a su casa. Segundo, tenemos también este problema de las personas que salen, problemas familiares. Normalmente el entorno familiar violento, violencia familiar es uno de los principales factores de riesgo para que niños, niñas, adolescentes principalmente salgan de sus casas y se expongan o se conviertan en una potencial víctima de trata de personas. Para hablar del tema, ya estamos en contacto con Juana Jiménez. Ella es viceministra de Tesoro y Crédito Público, a quien la vamos a saludar. Viceministra, le saludamos a Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está usted? Rubén y Antonio, muy buenos días. Un placer poderme dirigir a toda la población a través de su medio para hablar de estos temas que en este caso son de preocupación. Viceministra, nos ha llamado la atención la cifra menor con la que ayer nos informaron de las pérdidas las autoridades del gobierno. La semana pasada el gobierno había dicho que por día de paro perdía el país 128 millones de dólares. Pero ayer nos salen diciendo que son 680. Eso no cuadra en relación a los 9 días de bloqueos. ¿Cómo se explica esto, viceministra? Sí, antes de entrar a la cifra concreta, Rubén, me gustaría hacer mención a lo que decía Antonio en uno de sus breves, ¿no? Lo escuché que iniciamos todos con ilusión el año, a finales de gestión, contamos dinero, hacemos todas esas cábalas tradicionales, pensando que y con el propósito de tener un mejor bienestar para nuestras familias. Y pasamos a las alacitas, todos compramos dinero, y de alacitas nos compramos la casa con nuestro negocio, y con ese objetivo, ¿no?, de que podamos generar recursos y que cumplamos nuestros sueños, una casa, un auto, poder tener vacaciones, etcétera. Pero esos sueños se ven interrumpidos lamentablemente por una posición obtusa y de personas con intereses particulares de reelección, de continuar en un poder que eso se tiene que definir en otro ámbito, ¿no? Y la población se siente afectada
en el día a día y en esa ilusión, en ese sueño que tenemos todos, desde los empresarios grandes hasta los pequeñitos, las personas que tienen que levantarse a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana para cocinar, ir a vender lo que producen. Y es una pena que esto esté ocasionando daños. Bueno, los daños que el gobierno ha estimado, lo que el ministro también ayer dio en cifras, hay que aclarar que el cálculo de, por ejemplo, el 2022 hemos tenido igual un paro nefasto por 38 días entre octubre y noviembre, más o menos estimado en 121 millones de dólares la pérdida estimada. El 2023 en 128 millones los diferentes bloqueos, que también Antonio en su breve señalaba, ¿no? Un estudio donde hemos tenido varios días de bloqueos. Y en el total a nivel nacional es más o menos esa estimación de 128 millones. En promedio de estos 2 años sería 124 millones, considerando a nivel nacional. Ahora, tomemos en cuenta que estos bloqueos están principalmente centralizados en determinados trazos, en determinados lugares de la carretera en Cochabamba. Entonces, lo que se hace es un cálculo que hay lugares, por ejemplo, Benipanto, que no están siendo afectados de la misma forma que está teniendo el epicentro, digamos, en Cochabamba. Y ahí se determina que, considerando que hay algunos lugares que no están sintiendo el efecto del bloqueo directamente, es decir, que estén bloqueados, obstaculizados, y versus otros lugares que estamos sintiendo más, como es Cochabamba. Entonces, se calcula en función a esa proporción de los lugares y se determina que por día aproximadamente son 75.6 millones de dólares que se perdería. Y la afectación en 9 días, el ministro ayer dio igual ese dato, como 680. Entonces esa es la explicación de por qué varía, ¿no? 128 a nivel nacional si consideramos un efecto con un supuesto de que sería el 100% en todos los lugares. Pero en este caso es a este nivel. Estamos en contacto con el viceministro Max Enríquez, con quien vamos a hablar sobre el retorno a clases y las medidas de bioseguridad necesarias. ¿Para qué? Para contrarrestar el COVID-19 y otras enfermedades. ¿Qué medidas está tomando el gobierno en relación a estos casos? Viceministro de Epidemiología, Max Enríquez, está en contacto con nosotros. Buen día, viceministro. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio D'Alessi. ¿Cómo está? ¿Cómo están, Rubén, Antonio? Muy buenos días. Sí, tenemos para este retorno seguro a clases, se ha establecido un protocolo contra el COVID para nuestros niños, ¿no? El retorno seguro a clases implica algunas responsabilidades compartidas entre la familia, el sector salud y educación. Y es así como se ha establecido que este protocolo tiene un componente muy importante, como es el Consejo de Salud. En este Consejo de Salud se involucran los padres de familia, el director del establecimiento, el sector salud, con el establecimiento de salud más cercano. El responsable de esta área de salud va a estar en permanente contacto con el nivel educativo para ver algunos aspectos como es el triaje, ver si esos niños están cursando algún resfrío, alguna enfermedad respiratoria y pedirles que puedan retornar a sus domicilios por el lapso de 2, 3, 4 días mientras se recupera de esta enfermedad. Este triaje, este filtro, el primero instalado en el domicilio con los padres de familia, el segundo a cargo de los profesores, maestros de las unidades educativas, va a servir mucho para romper y evitar la transmisión de la enfermedad en ambientes como el que ya los conocemos todos, son cerrados con bastante afluencia de alumnos. Viceministro, no estamos como en 2020, 2021, incluso 2022, pero hay que tomar previsiones. ¿Qué previsiones se están sugiriendo para el retorno a clases en relación precisamente a las medidas de bioseguridad? Lo primero que hemos pedido y que seguimos insistiendo en eso es que los niños deberían de tener una dosis de la vacuna contra COVID. Una dosis anual va a ser determinante entre cursar una enfermedad de forma más grave
o llevadera, como se dice, más suave. Entonces, esto es lo que estamos pidiéndoles. Una dosis sería ideal. Pero esta tiene que ir complementada con otras medidas, como son el uso del barbijo permanente en aulas, el lavado constante de las manos, el uso del alcohol gel. Son medidas que han contribuido durante ese periodo a disminuir y a romper la cadena de transmisión. Y por eso es que insistimos en que estas deberían ser las formas en las cuales podemos controlar este inicio de clases en las unidades educativas. O sea, a partir de lunes vamos a ver a los muchachos y a las muchachas con los barbijitos yendo a clases. Eso es más o menos obligatorio, pero también se sugiere que ellos estén vacunados con la dosis de este 2024, viceministro. Así es, eso es lo que estamos promoviendo y responsablemente los padres de familia deberían de asumirlo también así. No queremos tener conflictos. Ustedes saben que lo que más preciamos son nuestros hijos, nuestros niños, y también tenemos que reconocer que es la población más vulnerable. Recordemos pues que cuando éramos niños no tomábamos estas precauciones antes, ¿no es cierto? Ahora nuestros niños sí, muchos de ellos exigen el uso del barbijo, el uso del lavado de las manos, el uso de su frasquito de alcohol gel. Va a ser importante que eso también pueda ser una contribución del padre de familia en pro de cortar y de evitar la enfermedad. Cambiamos de tema, volvemos a nuestro tema con el que habíamos comenzado nuestra transmisión digital. Estamos en contacto con el senador Luis Guillermo Seoane. Él es senador de Comunidad Ciudadana, jefe de bancada del Senado de Comunidad Ciudadana. Vamos a hablar precisamente sobre el auto constitucional de que ayer ha dispuesto, nosotros lo dijimos en la razón, ha dado línea a la Asamblea Legislativa para que primero considere el proyecto de ley 144, que no va a haber mucho conflicto, parece que hay consenso mayoritario, pero lo segundo es fuerte, que se cumpla la Declaración Constitucional 049 de 2023, que dice que los magistrados y consejeros electos en 2017 están prorrogados. Buen día, senador. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalense. ¿Qué consideraciones tiene respecto de este auto constitucional? Bueno, buen día, estimado amigo. Mira, lo primero que hay que decir es pues que nosotros todo el trabajo que hemos hecho estos días, lunes y martes, lo hemos hecho compatibilizando la ley 144 de la ley transitoria de elecciones judiciales con el documento del Tribunal Constitucional referido al tema de la 144, que son 4 puntos que ya ha sido fruto del acuerdo entre todos y hemos tenido todos de acuerdos. Lo que no puede entrar y no va a entrar es el tema de los autoprorrogados, porque ese es un contrabando que ha hecho el Tribunal Constitucional, que no tiene nada que ver con la ley 144. La ley 144 es una ley para elecciones judiciales. ¿Qué tiene que ver la autoprórroga de los magistrados con la ley para elecciones judiciales? Nada, ¿no ve? Entonces todo lo que es todos los otros numerales que tienen que ver con la ley, sí, ya lo hemos trabajado y hay una propuesta específica al país. El tema es el numeral número 4, que es la autoprórroga de estos señores. Ahora, ayer sacan estos señores otra vez, que no tiene nada que ver, que ya han cesado en sus funciones, sacan otra resolución donde dice, no se prohíbe tratar la 144 si primero no aceptan la autoprórroga de los jueces. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Quién nos va a enseñar al Parlamento Nacional, estos señores, que nos pueden prohibir y no prohibir que nosotros tratemos? Pero además nosotros no los reconocemos, señores, somos ciudadanos a pie de la calle, que no tienen nada que ver con la justicia del país. Son anticonstitucionales y por consiguiente eso ha sido el mecanismo, el pivot que ellos han utilizado. Esto es un problema entre el Ejecutivo y el Judicial para romper las negociaciones. No tienen interés en elecciones judiciales, porque ¿qué pasa si aprobamos la 144 y esto se prorroga? El primer momento que queramos hacer partidos nos van a sacar una nueva resolución boicoteando y bombardeando las leyes judiciales. Y ellos no quieren ley judicial, no pueden ser juez y parte, tienen conflicto de intereses. ¿Cómo van a querer que haya elecciones judiciales si los vamos a sacar a estos señores de su trabajo? Van a boicotear y van a bombardear.
Por consiguiente, nosotros no los reconocemos. Estos son golpistas autoprolongados, han hecho prevaricato y no tiene nada que ver con la justicia boliviana, y además el Parlamento ha sido muy claro. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran, como parece que se creen más que los varones del Estado en la época pre-52, se creen dueños del país? Y no puede ser posible. Senador, cierto, son discursos contradictorios obviamente en relación a la actuación del Tribunal Constitucional, pero hay que pasar del discurso. ¿Qué acciones va a tomar la Asamblea Legislativa como institución para hacer prevalecer también el resguardo de sus competencias? Aparentemente el país vive a merced del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, el día de hoy a las 10 tenemos una reunión que nos ha convocado el presidente del Parlamento, Choquehuanca, donde nosotros vamos a presentar un articulado final que tiene que ver con este punto. Porque ya todo está resuelto. Ha habido una voluntad grande, hemos llegado a un acuerdo, toda la ley está resuelta a excepción de este tema, y ahí hemos planteado nosotros dos opciones. Que en la transición se hagan cargo los secretarios de los tribunales, o en su defecto los decanos más antiguos. Pero no pueden hacerse cargo de estos tipos que lo que quieren es que no haya elecciones judiciales y que son anticonstitucionales. No lo permites. No es cuestión de que yo, si soy senador el 6 de agosto del año 2025, cuando se cambie el gobierno, o el día que se cambie el gobierno, quiera seguirme y decirle al país, no me voy a quedar 6 meses más porque tengo ganas de quedarme, y yo decida quedarme. No es pues eso. La ley dice que he sido elegido senador hasta el 2025, y ya se acaba. A no ser que el ciudadano me vuelva a dar los votos. Si el ciudadano no me da los votos, yo no puedo estar un día más en el Senado Nacional. Lo mismo pasa con esto, pues ya venció su mandato, y no porque les dé la gana se van a querer quedar 2 o 3 años más. Estamos en contacto con Iber Flores Torres, él es viceministro de Turismo. Vamos a hablar de los efectos de los bloqueos en el Carnaval de Oruro y en el turismo en general con esta autoridad. Bienvenido, Iber. Le saludamos a Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está, viceministro? Hola, Rubén, Antonio. Hola, viceministro. Saludar a toda la audiencia, la gran audiencia que tiene la radio La Razón. Un jalaya, buenos días. Bien, nosotros afligidos, preocupados por esta... hermanos, nosotros el día de ayer nos hemos pronunciado claramente con el sector privado del turismo. Estábamos reunidos con gastrónomos, hoteleros, agencias de guías, de viajes, operadores de turismo, el sector del transporte turístico y bueno, muchos otros actores que son parte de la actividad turística. La conclusión es de que vamos a realizar acciones legales penales contra estos falsos dirigentes, como ese señor Cuadros, el otro ahí, el Ponciano, que tan lamentable, es muy decepcionante que hay gente que no tiene dignidad y están siendo utilizados algunos hermanos bolivianos en los puntos de bloqueos con unas pagas miserables para que puedan salir a los bloqueos. Entonces, ¿cómo es posible que este grupo minúsculo de personas que obedecen básicamente a Evo Morales están perjudicando y asfixiando la economía del país, ¿no? Nosotros desde el sector turístico estamos reportando una pérdida diaria de 7.2 millones de bolivianos y hasta el día de ayer ya tenemos más de 70 millones de bolivianos que se han perdido justamente por estos bloqueos que están básicamente en Cochabamba, ¿no? Nosotros, como organizadores del Carnaval de Oruro 2024, estamos garantizando con total normalidad que el evento se va a realizar según lo planificado. Y no solamente el Carnaval de Oruro, sino todos los carnavales que tenemos en Valle Grande, en Santa Cruz, tenemos el carnaval en el sur de Bolivia, en el Chaco, y uno de los más importantes que tiene relevancia en el contexto internacional es el Carnaval de Oruro, sin duda alguna. Y en esta época alta de visitantes extranjeros que llegan a ver básicamente el Salar de Uyuni por el nivel de agua que refleja, ¿no? Una especie de espejo en el mundo. Entonces estamos ahuyentando a los turistas. Más allá de perder este importante movimiento económico, lo que pasa es con la imagen del país
está siendo denigrada, ¿no? Lo que pasa es que algunos turistas viendo este tipo de acciones van a querer tomar sus previsiones y ha habido algunos casos de cancelación de paquetes turísticos. Entonces, claramente aquí, hermano, esos bloqueos injustificados de mandar una ley para las elecciones judiciales no va por ese lado. Lo que ellos quieren es desestabilizar el país, como lo ha hecho el 2019. Han hecho algunos tipos de bloqueos, han hecho un cálculo, después han querido declararse en huelgas de hambre, han pasado después a tomar las instituciones públicas. Y bueno, ese es el comportamiento que ellos están reflejando. Es muy triste ver a Evo Morales, que en algún momento ha sido líder de muchas victorias pasadas, llegar a algo tan bajo, ¿no? Él ha muerto ya básicamente en el 2020 y en el 2019 en realidad, ¿no? Entonces, ya dejemos de perjudicar, dejemos de asfixiar el sector turístico, el sector productivo, dejemos de ahuyentar turistas, ¿no? El prestigio del país se juega al ver ese tipo de imágenes en el contexto internacional. Pero al mal tiempo, buena cara es lo que decíamos el día de ayer. Estábamos en Plaza Murillo concentrados con danzarines de los 9 departamentos. Han llegado ayer, hemos hecho un lanzamiento juntamente con la ministra de Culturas y Descolonización, Despatriarcalización, del lanzamiento del Carnaval Plurinacional en Bolivia. Porque el carnaval en Oruro, por ejemplo, la entrada es el 10, el 11, ¿no? En las comunidades, en otros departamentos, todavía hasta marzo sigue el carnaval. Entonces, hay mucho movimiento económico. La gestión pasada, por ejemplo, se han movido 260 millones de bolivianos solamente en el carnaval de Oruro. Y la proyección que tenemos para esta gestión era de 300 millones de bolivianos. Así es, vamos a cambiar de entrevistado. Ya estamos en contacto con Franklin Chayapa. Él es el presidente de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro, FEDBAMPO. Así se llama la organización. Queremos un tanto hablar sobre conflictos, obviamente, brevemente, y luego hablaremos de cómo más o menos se está organizando la fiesta mañana. Es la primera fiesta más importante del carnaval. Ya en las previas, el domingo es el convite, ya en la semana los conjuntos folclóricos, las bandas de músicos, los bordadores van a estar totalmente atareados con tal de presentar el mejor carnaval el próximo 10 de febrero. Buen día, Franklin Chayapa. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos ¿no? de la Radio La Razón, y bueno, un saludo muy cordial a todo el pueblo boliviano. Franklin, a ver, seguramente ustedes, como nosotros, sienten que estos bloqueos nos están arruinando la fiesta, pero igual, tenemos que bailar, tenemos que celebrar. ¿Qué está haciendo su organización para garantizar el Festival de Bandas mañana? Bueno, el día de ayer se ha tenido una asamblea de emergencia en las cuales nos hemos declarado en estado de emergencia, toda vez de que estos bloqueos están trayendo grandes perjuicios y pérdidas económicas para el sector artístico, para el sector de las bandas. No olvidemos que luego del golpe de estado, el sector artístico ha sido el último sector en reactivarse económicamente, toda vez de que hemos sido prohibidos de participar en varias actividades, ¿no? Como la presentación en las festividades y demás. Bueno, como ya se ha realizado esta asamblea, nos hemos declarado en estado de emergencia y bueno, a la fecha nosotros como músicos del Carnaval de Oruro, nosotros vamos a garantizar lo que va a ser la realización del 22º Festival de Bandas. Es en ese entendido, como músicos, más allá de los conflictos que estamos viendo en nuestro país, nosotros como músicos vamos a mostrar siempre al mundo entero que la Federación de Bandas de Oruro es una federación orgánica, una federación grande, y sobre todo los obstáculos que están realizando con los bloqueos, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro Festival de Bandas. Esa es la actitud de Franklin, sí, y por eso mismo le vamos a preguntar, ¿y cómo está el operativo para mañana? ¿Cuántos músicos van a estar? Creo que ya no hay invitados este año, ¿no? ¿Quién va a dirigir? El año pasado fue una mujer. Todo eso, toda la parte organizativa, cuéntenos ahora, Franklin. Bueno, como Federación de Bandas estamos siendo muy optimistas. El primer día de ensayo
hemos sobrepasado los 1000 músicos de ensayo que han venido, ¿no? Y es una cifra histórica que se ha manejado en la Federación de Bandas. Ya en el segundo y tercer día de ensayo hemos sobrepasado los 2800 músicos que han venido a los ensayos. El día de hoy se está realizando el último día de ensayo, que se va a realizar, justamente en este momento ya estamos recibiendo a nuestros hermanos músicos. En la tarde va a ser el último ensayo, a partir de las 3 de la tarde en la Avenida Cívica. Y el día de mañana se va a realizar con toda normalidad nuestro Festival de Bandas, toda vez que ya se está garantizando la presencia de más de 5.000 músicos que van a estar presentes en este Festival de Bandas. La característica principal de este Festival de Bandas es que por decisión unánime de nuestros directores de la Federación de Bandas determina por esta gestión que no va a haber grupos invitados, no va a haber artistas invitados. Va a ser un festival netamente instrumental y de esa manera nosotros queremos recuperar la esencia con la cual se ha creado este Festival de Bandas para mostrar las capacidades y las actitudes que tenemos los músicos del Carnaval de Oruro, las bandas del Carnaval de Oruro. Es en ese entendido, de la misma manera, para esta versión de este Festival de Bandas, cada banda va a tener una particularidad, vale decir que cada banda va a participar con sus trajes, con su uniforme característico que tienen nuestras bandas. Por ejemplo, la banda Popó va a estar con su casco de rojo y blanco, la banda Pagador va a estar de verde, ¿no? Y también, ¿no?, la banda Bolívar estará de color celeste y blanco, la espectacular Bolivia de rojo, amarillo y verde, la Real Imperial estará de color azul, la banda San José de color marfil, entre otros uniformes, ¿no?, que los caracteriza a nuestras bandas del Carnaval de Oruro. Franklin, ¿cuántas bandas se han adherido a esta celebración? Y obviamente usted nos dice que van a ser 5.000 músicos. Bueno, van a ser la participación de más de 70 bandas que ya se ha confirmado la presentación, ¿no? Como le digo, ha sido récords históricos en los ensayos que hemos tenido como Federación de Bandas, ¿no? Con la presencia de más de 1.000 músicos en el primer día, en el segundo ya más de 2.800 músicos. Es en ese entendido, nuestros músicos también están muy optimistas de realizar este Festival de Bandas y de estar presentes, ¿no?, con toda su gente para mostrar al mundo entero y dar el mensaje como nosotros lo hemos denominado este Festival de Bandas, que es por la unidad de Bolivia y la industrialización del país. Esta es la presentación precisamente del Festival de Bandas de este año, hace un par de semanas en Oruro. Han estado todas las bandas y obviamente hay entusiasmo en la ciudadanía. Franklin, ¿no cree que va a afectar que no hayan músicos del folclore boliviano cantando las canciones de algunas bandas a este festival? Bueno, como este Festival de Bandas, como se ha determinado que va a ser un festival de bandas netamente instrumental, nosotros queremos siempre que nuestros músicos de las diferentes bandas puedan mostrarnos sus capacidades al mundo entero. Hay buenos elementos, hay buenos músicos que en este Festival de Bandas van a poder brillar, ¿no? Van a tener un espacio adecuado también para los que van a ser los solistas en los diferentes instrumentos y bueno, ¿no? Estamos siempre optimistas para mostrarle al mundo entero. Estamos en contacto con quien precisamente canta estas canciones. Le preguntas por cuando no estás conmigo. A ver, vamos a preguntarle. Orlando Andy Ríos, amigo, ¿cómo estás? Le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. A través de la radio quiero saludar a todos los amigos que están en sintonía, mandarles un abrazo grande. Y bueno, estamos prácticamente a horitas de haber pasado una fecha importante, el Día de los Compadres, así que saludar a todos los compadres. Felicidades, compadre. ¿Cómo se celebra la festividad de compadres en Oruro? Mira, de un tiempo a esta parte ha cambiado hartísimo. Ahora ya se hacen reuniones grandes, ¿no?, entre los compadres, sus fiestas, y bueno, e incluso he podido ver anoche salían en comparsas por la calle con banda, ¿no? Sí. Pues sí, un buen festejo de los compadres, te cuento. Qué bien.
Pero a Orlando lo hemos llamado primero para felicitarle y agradecerle el gran aporte que ha hecho el grupo Llactaymanta de Oruro al entregar a los artistas en nuestra ciudad de Oruro el complejo cultural Llactaymanta, que es un complejo artístico, Antonio, que tiene todas las instalaciones para eventos locales como también internacionales. Tiene restaurante, tiene teatro, tiene anfiteatro, va a tener un museo de Llactaymanta. Ya lo hemos contado en nuestras ediciones, tanto de La Razón como Extra el otro día, pero queríamos que Orlando nos cuente y nos relate, hasta pensábamos de que nos pudiera mostrar todo ese complejo artístico. Felicidades, gracias Orlando. Mira, Rubén, sí, este proyecto ya lo teníamos hace varios años. Hemos tardado bastante, a eso se vino la pandemia, pero en fin, lo importante es que hemos culminado este trabajo. Ahora el Complejo Cultural Llactaymanta está a disposición de quienes quieren mostrar su arte en este escenario. Y pues, ¿qué te digo? A ver, comentarte un poquito de las características de este teatro. Sí. Está equipado con sonido, tiene pantallas, está equipado con luces, tiene una capacidad de 300 personas. Al margen del teatro principal, tiene una sala de ensayos, tiene un estudio de grabación y tú lo has dicho hace un momento, tiene un área de esparcimiento también para todos los artistas. Pero bueno, me salté de una parte que es importante. Al ingreso tenemos una exposición de todos los de la gran parte de los logros que hemos obtenido a lo largo de estos ya casi 38 años de actividad musical. La gente puede pasar a ver, a visitar un ratito. Tenemos una cafetería también para la atención de la gente que se cita a las presentaciones. Entonces, considero que este teatro ha sido pensado para que pues los que puedan presentar su arte en este escenario tengan todas las comodidades, ya que los camerinos también cuentan con agua caliente, agua fría, tienen sus duchas y pues es importante todo ese aspecto, ¿no? Entonces, hemos querido y queremos darle toda la comodidad a todos los artistas que nos visiten. Claro, es un gran complejo. Felicidades nuevamente, Orlando. Y cierto, Llactaymanta es una institución. Estamos mostrando las imágenes precisamente de la inauguración. Oh, qué lindo. Y nos sentimos también como orureños y como bolivianos orgullosos de que un grupo con la institucionalidad que tiene y con la trayectoria nacional e internacional que tiene pueda regalarle esto a su gente, primero en Oruro y luego también a los artistas, a sus mismos colegas. Ya ha empezado a funcionar este complejo. ¿Cómo les ha ido en la presentación? ¿Qué repercusiones tuvo de parte de las autoridades, la población, los mismos artistas? Vimos a Luzmila Carpio, qué institución también ella, en el festival que sirvió para presentar este complejo. Así es, hemos tenido la visita de artistas muy importantes de nuestro país, pero bueno, por la situación por la que está pasando nuestra querida Bolivia, no pudieron llegar muchos colegas, se disculparon y se entiende, eso es muy entendible, ¿no? Entonces, pero sí, estuvo nuestra amiga Luzmila Carpio, quien ha cantado además con nosotros ese día. Ha estado también Esther Marisol, que también ha cantado con nosotros. Hemos tenido a los amigos de Hachamalcu, hemos tenido a las amigas de Colqueticas de la ciudad de Potosí. Hemos tenido a muchos, pero a muchos artistas locales que pues mencionarlos sería mucho, y agradecer a todos y cada uno de ellos por ese apoyo que nos han brindado. Decirles que a partir del 31 de enero, pues el Complejo Cultural Llactaymanta se torna como en la casa de los artistas. Ahora seguramente ya les deben estar solicitando espacio para algunas presentaciones. ¿Quiénes van a
formar parte de este, o quiénes van a poder usar este teatro, Orlando? Sí, tenemos la suerte de que inmediatamente varios artistas ya han hecho sus reservaciones para el mes de marzo, sobre todo porque tú sabes que Oruro vive una manifestación bastante grande como es el carnaval en el mes de febrero, así que es un poquito difícil para que puedan hacer sus conciertos, pero te reitero, en marzo, a ver, de los que recuerdo en este momento está don Julio Ortuño León, está don Willy Claure, Esther Marisol, está Wilson Molina, está, caramba, se me van los nombres, pero ya está reservado, ya prácticamente han sacado la fecha para que puedan brindar su concierto en este teatro. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.